universidad. Me dice lo que pasa, refleja la realidad. En todas las plataformas la puedo escuchar. En el celu, en la compu, en la tele, en el dial. LT10, la que está a tu lado siempre. LT10, siempre la radio de la gente. LT10, la que está a tu lado siempre. LT10, siempre la radio de la gente. Desde la ciudad de Santa Fe Capital, transmite LT10, AM 1020, la radio del multimedios de la Universidad Nacional del Litoral. La que está a tu lado siempre. Siempre la radio de la gente. LT10, la radio de la gente. En 1984 se estrenó una película que no pasó a la fama, pero a través de los años comenzamos a observarla y tenía mucha tela para cortar. La película se llama Descontrolados, o Descontrol, o Sin Control, según las distintas traducciones. El actor, el protagonista era, ¿se acuerdan? Tom Selleck, aquel el de Magnum, que era una serie, creo que también de la década del 80, más o menos por ahí, que hacía de un investigador privado, pero acá hace también de un policía, pero muy especial. Hizo una película que me gustó mucho de Tom Selleck, hizo varias comedias también, pero hay una que se llama Coma, una película también que dio mucho que hablar porque hablaba sobre el tráfico de órganos. Fue una película que trajo también, y muy bien esto, sobre la mesa distintas cuestiones para polemizar este tema tan delicado. Pero esta película, Descontrolados, cuenta la historia de un policía que su función era ir y cazar robots descontrolados. Comienza la película que lo llaman porque un robot en una casa, que no era un robot antropomórfico, sino era un robot tipo cuadrado que andaba por el piso, que hacía tareas hogareñas, se descontroló, pero se descontroló de tal manera que mató a una familia. Ahí comienza la película. Luego él encuentra que detrás de todo esto había una organización quien programaba robots para dominar a la humanidad. La película termina casi edulcoradamente, pero el desarrollo es interesante. Hoy está la robótica acá. Ya hace muchísimo tiempo que se manejan robots de otro tenor, pero robots ya de compañías existen no hace mucho. De todo tipo. Para la medicina, para las matemáticas, para los ensamblajes de los autos. La General Motors en 1961 hizo uno de los mejores robots que agilizó la fabricación de autos porque no había que pagar aguinaldo, no había vacaciones, no tenían riesgo de que si se rompen un hierro, y también está la otra parte, sí, usted la está pensando, la gente que se queda sin el trabajo. Pero esta es otra cosa. Ahí están los robots. Pero ahora cae como un bostezo
el alma de los robots, que es la inteligencia artificial. Se encontraron dos características extraordinarias de lo humano: esa inteligencia artificial, prolongación de nuestra inteligencia con otros rasgos impresionantes, y la calibración de los movimientos, que seguramente dentro de muy poco tiempo vamos a tener mucha dificultad en diferenciar a una persona humana con una persona robótica. Como a las mascotas que le decimos personas no humanas, ¿le diremos a los robots personas no humanas? Ahí están ellos, permanentemente en nuestra vida, y van a estar aún más. ¿Se irán a descontrolar? No lo sé. Esa es otra harina y de otro costal. En 1953, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, Ray Bradbury, escribe un maravilloso libro. Yo siempre digo que Ray Bradbury, como varios de los escritores norteamericanos, fueron las peores astillas de un mismo palo. Una manera, Bradbury tenía, excelente de su narrativa, un paso de minué en su relato para decir una protesta en contra de no solamente la sociedad norteamericana, sino posiblemente de la sociedad que iba a venir. Y tenía razón. Desde su ficción manejaba estos hilos invisibles que el texto que estaba por detrás de toda la configuración que orbitaba su relato era potentísimo. 1953 escribe Fahrenheit 451. Fahrenheit es una unidad de calor como grados Celsius o Kelvin, que tienen también una serie de relaciones entre ellos. 451 es el número donde el papel comienza a quemarse. Algunos dicen que lo sacó de algunos comentarios, cómo se quemaba la fusión del papel, pero es también harina de otro costal. Esta historia tiene que ver con un mundo distópico, futurista, en el cual todos los libros eran nocivos para el Estado que gobernaba. Una tiranía donde decían los libros son complicados, lo sabemos. Y en estos tiempos donde casi los libros son desechados, hay como una autocondena a nuestros propios libros. Y las bibliotecas ya pasan a ser casi como museos y nada más que líneas largas de colecciones azules, amarillas o marrones. O simplemente para adornar nuestra biblioteca. Los libros había que quemarlos. Así que esta organización de quema libros estaba muy bien manejada por una organización también de espías y de muchos sicarios, porque quien tenía libros era descubierto, era la muerte. Acaba el detalle, los robots. En uno de los lugares donde estaban estos quemalibros había un perro. Era un perro robótico. Tenía 8 patas, 4 de cada lado y un hocico terrible. Era para perseguir a quienes se querían escapar con los libros. Del hocico salía una inyección poderosa, larga, que inyectaba a los que se escapaban y lo mataban. El robot. Ray Bradbury hablaba, inclusive haciendo ciertas construcciones más bien sociológicas, que el mundo que iba a venir iba a estar manejado por esta nueva tecnología, la robótica. Una prolongación, decía Ray Bradbury, de nosotros, pero con más eficiencia. Pero, puntos suspensivos. La palabra robot viene de una obra de teatro de Karol Čapek, un checo que en 1921 estrena una interesante obra de teatro. Muchas veces nos detenemos nada más que en saber que la palabra robota en checo significa trabajo forzado, trabajador sin límite, servidumbre. Está muy bien. En la obra de teatro es una historia donde se fabricaron un robot que estaban en una fábrica
y que hacían el trabajo de los obreros. En esa misma obra de teatro había una persona que comenzó a defender los derechos de los robots. Qué interesante, ¿no? Personas no humanas. Vamos a convenir también, y no vamos a dejar de lado esta mirada política, que también es una metáfora del advenimiento del comunismo. No obviemos esa instrucción también en muchas de las construcciones que tienen que ver con el tema de la ciencia ficción. Siempre hay un detrás, de la derecha, de la izquierda, de arriba al centro, o una crítica también interesante sobre la sociedad. Haremos, como en la metáfora bíblica, que Dios nos expulsó por haber probado del árbol del conocimiento. Y si esta nueva saga, convertida en inteligencia artificial, superinteligencia artificial, lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa, con una alta tecnología de la robótica, nos pondremos como un dios en ruinas para decir: están expulsados los dioses de nuestro propio paraíso porque han probado el fruto del conocimiento. No lo sé, se puede repetir. Otra de las personas que ha tomado como un elemento importantísimo y fue tal vez el que impulsa aún más la robótica en el mundo, científico y aparte un conocedor de escribir ciencia ficción, fue Isaac Asimov, un ruso judío que de muy joven fue a Estados Unidos y de muy niño comenzó a leer revistas de ciencia ficción. Lo conoció a John Campbell, uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de principios del siglo XX. El padre de Isaac Asimov lo dejaba leer esas revistas porque en la portada de las revistas, en el caso la de John Campbell, decía ciencia. Entonces decía: mi hijo lee ciencia, va a ser un científico. Sí, fue un científico, pero antes pasó por la ciencia ficción. Ahí está, Isaac Asimov, escribiendo una saga extraordinaria que se llama Yo, Robot. Hoy volver a verla es como casi leer las páginas de los diarios actuales, donde había robots de abogados, donde había robots niñeras, donde había una serie de elementos, pero con una instancia digamos, diferente a la que se construía aquel robot, como por ejemplo Frankenstein, que hizo aquella maravillosa escritora, que ya me va a salir el nombre porque se me voló, pero ya me va a venir el nombre, que ese Frankenstein monstruoso, como tantos otros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el caso de Isaac Asimov, decía que los robots iban a ser partícipes del desarrollo evolutivo de la humanidad, siempre y cuando existiera dentro de nuestra gama de presentaciones de la robótica la interesante posibilidad de que el robot estuviera en función del hombre. Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ahora me acordé. Todo caso, esta instancia, dice Isaac Asimov, que iba a ser representada por 3 leyes fundamentales para la robótica. Y acá estamos en presencia también de algo muy sutil pero muy importante para determinar de qué se trata esto. Los robots, nos convivimos con ellos hace tantos años, pero ahora viene una robótica diferente. Primero, decía Isaac Asimov, que le íbamos a poner de alguna manera un techo a muchas cosas. Vamos a tener que tener un límite con nuestra robótica, porque si no, evidentemente, nadie más va a trabajar en el mundo, que hay muchas predicciones. Postman, Harari, Diamond, no sé, puedo nombrar un montón de autores contemporáneos, en el caso de Byung-Chul Han, que están viendo que aquello que está sucediendo con la inteligencia artificial es una niñería con lo que va a pasar con la robótica. Nadie más va a estar en ningún lugar para trabajar, ni siquiera
para trabajar en cosas de decir vamos a cambiar una canilla porque va a ser todo por un delivery robotizado. Es verdaderamente distópico pensar en eso, pero ha existido. La construcción de autos en línea y en serie es una manifestación. En la primera etapa, cuando Henry Ford hizo el ensamble de serie de sus primeros Ford, quedaron mucha gente sin trabajo, porque se hacían en línea y había un ensamble donde una vez que se comenzaba a ensamblar los autos, automáticamente eran mucho menos personas. Hoy, por ejemplo, hay muchas líneas de camionetas Ford en Estados Unidos que ni siquiera ves algo sucio en el piso, porque todo está manejado por una robótica de alto nivel. La estación espacial que orbita alrededor de nuestro planeta tiene casi un 90% de robótica. Interesante. Entonces dice Isaac Asimov, hay que hacer 3 leyes. La primera ley, que ningún robot dañe bajo ningún punto de vista a los humanos. Interesante. Si arrancamos que por cualquier cosa que yo meta el dedo en la licuadora, que en definitiva es un robot, automáticamente se pare porque va a encontrar algo blando. Hay máquinas que lo hacen. Hay cintas de corte que cuando uno toca con el dedo, automáticamente paran. Eso vamos a llevarlo al alto nivel de una robótica que sea un robot acompañante, por ejemplo. Primer ley, que bajo ningún punto de vista los robots dañen a los humanos. Segunda ley, que siempre obedezcan a los humanos. Siempre obedecer al mandato, a la diagramación, a la programación de la robótica. En este caso, con una salvedad. Que obedezcan, pero no que alguien le diga que le haga daño a un humano, porque ya es la primera ley, está metida ya en la maquinaria del robot. Va a obedecer menos la primera ley, que le haga daño a alguien, que no haga daño a nadie. Y la tercera ley es que defienda y trate de defender su existencia. El robot tiene la posibilidad de proteger su propia existencia, siempre y cuando obviamente no perjudique la ley número 1, dañar a una persona, y la ley número 2, obedecer en cuanto que no dañe a una persona. Estas son las 3 leyes fundamentales que hizo Isaac Asimov. No está mal. Para entender un mundo donde no hay corrupción, donde hay una ética en la construcción de un robot. Un dron que ataca, un misil que explota, un radar únicamente experimental al servicio de las guerras como están sucediendo ahora, no tiene nada que ver con lo que pensaba, pobre Isaac Asimov, que iba a venir una robótica a favor del hombre. ¿Por qué? Porque la ciencia es corrupta en el mundo. Si no, no existirían las guerras. Porque alguien diría, yo a este misil no lo voy a programar porque necesitas una alta tecnología y un conocimiento importantísimo para ser un ingeniero en aceros, en aeronáutica, en explosivos. ¿Qué han aprendido esa gente? Sería lindo volver a programarlos, pero es así. Es la realidad que nos orbita. ¿Nos vamos más atrás? Escuchen esta historia. Praga, siglo XV, XVI, 1500 y pico, siglo XVI. Un rabino, el rabino Low, conocía el Talmud, aquellas leyes fundamentales del judaísmo, conocía la Kabbalah, sacar el misticismo de muchísimas cosas también que el judaísmo tiene como pertenencia a su gran fronda de conocimientos y de misterios. Y aún el rabino Low conocía la alquimia, la protociencia, metales, las sustancias. Dicen que el rabino Low era capaz de convocar al mismísimo demonio. Vivía en el barrio judío de Praga
en la época donde Rodolfo II había instalado casi todo aquel imperio gigantesco para construir uno de los lugares de más alto nivel cultural del mundo. Lo ha logrado. Quien va a Praga se pone maravillado, una especie de síndrome de Stendhal, queda como con las manos húmedas, una taquicardia viendo aquellas extraordinarias construcciones de aquella época. Pero los judíos siempre eran atacados en el barrio de Praga. Y dijo el rabino Lowy, voy a construir algo. Y acá donde pone toda su energía y con su conocimiento y arma de arcilla, a un gigante lo deja ahí. Lo llamó el golem. Golem tiene que ver con sustancia inanimada, pero como el rabino Lowy sabía de esto, le colocó en la frente una palabra. Convocó a todo lo que él conocía en el misterio, la alquimia, la cabalá. Y su instalación extraordinaria del conocimiento de lo místico y lo esotérico. Y le puso una palabra, emet, en la frente, que significa verdad. Y el gigante de arcilla se levantó. Ahí estaba su creación. Podríamos decir su robot. Podríamos decir también su robot. Comenzó a defender al barrio judío de Praga, trabajaba para él, incansable. No tenía ni día ni de noche, pero había un detalle importantísimo. Lowy le tenía que colocar en la boca un escrito, un pergamino donde estaban las órdenes. Ahí lo programaba, casi como un robot. Se levantaba, le colocaba las órdenes y hacía todo lo que el rabino Lowy le hacía. Así que comenzó a andar, los otros vecinos estaban satisfechos porque los defendían, pero un día el rabino Lowy se olvidó de sacarle la instrucción porque era el Sabbat, y en Sabbat no se trabaja. El golem comenzó a enloquecerse, a romper el laboratorio, la casa del rabino, y rápidamente le avisaron. Él estaba dando su sermón como lo hacía en sábado y tuvo que venir corriendo rápidamente a tratar de detenerlo, aquel golem gigantesco. Entró a la casa y estaba todo destrozado, hasta le había matado los animales, y lo vio allá en algún momento tratando de levantar un árbol para tirárselo en la casa, y de pronto el golem lo vio al rabino Lowy, se enfrentaron, la mirada profunda de ambos. Rápidamente el rabino Lowy le borró la letra E de Emet y le quedó Met, muerte. Y ahí cayó el golem. Dice la mitología maravillosa, increíble, que en una de las sinagogas de Praga está el golem, esperando que alguien lo levante, que alguien le coloque nuevas verdades posiblemente en la mente para ser diferente, que no haya sábado con trabajo, sin trabajo, servidumbre, robotas, que no haya tantas leyes para los robots ni para los seres humanos, que en este mundo tan lleno de tantas tribulaciones nos sentimos casi una servidumbre permanentemente. Que no existan más derechas ni izquierdas. Que exista otra instrucción en nuestro mundo para que a lo mejor no se equivoque Isaac Asimov y que hagamos una vida diferente, robótica, técnica, para la educación, para la medicina, para que todos en este reparto maravilloso, no de las riquezas materiales, sino la del conocimiento que nos va a dar la mejor instrucción de la materia, sutil de la filosofía, en busca que todo lo transforme, de la antropología, de la sociología, de aquella ciencia que hemos dejado de lado, nos representen. Pero hay que tener cuidado. No sea que mañana seamos dioses en ruinas,
y también expulsemos no solamente al golem, sino a todos los robots de lo que creemos que este mundo es un paraíso. Borges también lo vio al golem. En los ventanales del estudio DLT10 lo vemos al golem. Es otro. Tiene otra instrucción, la nuestra, porque él también está en nuestro refugio. Borges escribió al golem. Sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vajillas de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, y aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas zulemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé? ¿Qué es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra cosa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? El hombre nace y muere a veces sin vivir
Domina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es monte denso, copla, vida y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada o arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueño de amor. Es un viejo legüero garroteado de chango, con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. La música en el refugio con el Chango Nieto, la pucha con el hombre. Vienen desde el pasado remoto, viajeros peregrinos, conocedores de secretos que ponen en movimiento el mecanismo del universo. Vienen de todos los tiempos, de antiguos soles, de primitivas nacientes palabras, sonido antes del nombre. Con una sangre densa, común, que templarán las voces de la existencia. Un convocante canto tomará de rehén el espacio de nuestro refugio, que será otro, porque lo esencialmente humano resucitará en la alquimia de los encuentros. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. noches. Muy bien, muy bien. Así que por lo menos cambió un poco la temperatura, Pepe. Con Sí, la sí, lluviecita, sí, ¿eh? bajó algo luego Sí. de una jornada que arrancó con mucha lluvia, Ujú. mucho viento también. Sí, como en horas siempre. de la madrugada. Dificultades en la urbe, Pepe, Sí, también. sí, árboles caídos, Ujú. calles anegadas. Parece una... ¿viste cuando tenés que ir a la escuela primaria a decir un versito? Árboles caídos, calles anegadas. No seguimos con la rima. No, déjalo. Saludamos a la gente que está con nosotros. Sí, Pepe. como no, Ernesto Corcho Gay está en controles. Ernesto. Leandro Gay en planta transmisora. Leandro, saludos para un él gran también. abrazo. Ahí estamos. Y bueno, aquí nosotros dispuestos a compartir este refugio hasta minutitos antes de la medianoche. Seguro. ¿Y el tiempo, Pepe? Hablando del El tiempo, bueno, en este momento 20 grados 3 décimos la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, 1007,5 hectopascales la presión atmosférica y el pronóstico del tiempo elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL indica para el día de mañana cielo mayormente nublado con algunos mejoramientos temporales, condiciones relativamente estables, algo inestables, alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas a lo largo de la jornada, pero en eventos aislados. Temperaturas con poco cambio y vientos leves
predominando del sector este-sureste. La temperatura mínima estimada para nuestra capital 18 grados, la máxima 28. Para el día jueves se espera cielo parcial nublado, con algunos mejoramientos temporales, la mínima estimada en 19 grados y la máxima en 26. Y finalmente para el viernes, cielo mayormente nublado con algunos mejoramientos temporales, condiciones relativamente estables a estables, y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. La temperatura mínima estimada para el viernes 17 grados, la máxima 23, así que vamos a tener al menos hasta el viernes días con mucha humedad, con posibilidades de lluvias débiles. Nuestro WhatsApp es el 342-436-6432. Ya tenemos el primer mensaje. Dicen, momentos de crisis es cuando más pensantes, metódicos y reflexivos debemos ser. Sin embargo, es cuando más confusos y dispersos estamos. Y en esa incertidumbre es cuando menos encontramos caminos que nos unan. Entonces los vínculos sociales se resquebrajan, las respuestas conjuntas merman hasta desaparecer, los pensamientos críticos escasean, el lenguaje se debilita, cero valores, tolerancia nula, sed de venganza, etc. En fin, todo tan patético que aburre. Una vez he leído algo como: si la conversación es siempre cómoda, la mente se oxida, y estamos ampliamente oxidados, unos más, otros menos, pero en el mismo lodo todos manoseados, parafraseando a Discépolo. Cuando priman las bajas pasiones, como el odio o el rencor, es cuando faltan conductas más humanas. Gran parte de Occidente se la pasó haciendo famosa y festejando a la gente estúpida, y corremos el riesgo de terminar siendo todos famosos. Hoy día se narra no lo que pasó, sino únicamente lo que les conviene que crean, y cuando más disparatado sea el episodio y mayores emociones despierte, más funcional a la ingeniería social perversa es, ya que todo es poder narrativo y persuasión. La política es estrategia, la guerra solo intereses. La verdad está en otro lado, lejos del dinero. Buenas noches, refugiados de LT10 y del mundo, cordialmente, Cristian. Cristian, gracias, Cristian. Sí, muy interesante lo que pones. Da mucho para ponerle el foco a muchísimas cosas que decís ahí. Hay una frase de Casablanca, Casablanca de Humphrey Bogart, e Ingrid Bergman tiene un montón de frases, pero hay una que le dice, el mundo se derrumba, porque el contexto de la película es la Segunda Guerra Mundial. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. La pucha, che. El mundo se derrumba y nosotros estamos refugiados. Y vamos a intentar, como dijo alguna vez Martin Luther King, aunque sepa que mañana se acaba el mundo, yo plantaré mi cerezo. Lo vamos a seguir haciendo, porque esta es la garantía, a lo mejor del reservorio, no sé, de algo que quede de nosotros, y que quede algo más o menos relativo a cierta instrucción en la genética que va a venir, porque indudable que todo este tiempo se corta, es indudable, y más que este es irrespetuoso, como vos decís ahí de Discépolo. No solamente eso, ya estamos derrumbados, pero no todos estamos derrumbados. Hay todavía cosas que tenemos que sostener, no importa cómo. Hasta en las peores de las desgracias uno tiene que saber devolver siempre, hasta el peor enemigo, devolverle con algo diferente. Nosotros nos vamos a hacer como ellos, como este paradigma que nos han marcado, y que con esto de los territorios organizados de las grandes instituciones del mundo y las religiones y tantas cosas que han creado no son buenas, porque si no tendríamos otro andar, otro
otra velocidad crucero de nuestras vidas en calidad, y no en una representación grotesca de lo que somos, una especie de bosquejo de un Dios que a lo mejor nos sigue dando manija porque, qué sé yo, el tipo se levanta y se toma unos mates y en la manija que le da función a este mecanismo del universo nos espía y por ahí ve que hay algún tipo que se desangra la vida por otro, que le ofrece el riñón, que dice, mira, me echaron de mi casa, venía a vivir conmigo. Un desinterés. Todavía yo creo que si hay un Dios que nos espía es por eso. No por estos tipos que se están matando hace años y siglos. La democracia en Grecia nace con el 33% de la población en Atenas de esclavos. Y se recibía el hoplita, el soldado, de una manera espantosa. Largaban a un esclavo, le daban unos kilómetros y el tipo salía armado hasta los dientes, iba y lo mataba y lo traía en su escudo. Esa era la tesis universitaria. Y es la misma tesis universitaria que han hecho los que saben tanto de ciencia y hacen bombas. ¿Quién le enseñó a esa gente? Esa misma tensión es la misma de hace siglos. La misma que dijo en algún momento la persecución terrible a los tártaros, o la destrucción total de los romanos a Corinto. Fue una masacre terrible, le mataron hasta la mascota, como sucedió en el Sertão. Se había hecho en el norte de Brasil. Esto es en historia de espantos también y no salimos de esa. El Santón Méndez hizo un lugar que tocó tierra de los terratenientes y con armas alemanas, la democracia brasileña mató a todos, hasta las mascotas. Entonces, cuando uno se pone a pensar de qué es lo que está sucediendo, vamos a corrernos un ratito. Vamos a refugiarnos en otras palabras. En Borges, por ejemplo. Fíjate qué sutileza la de Borges en el Golem, que a lo último dice, le da como cierto arrepentimiento al rabino Low de haber creado eso. Le da cierto arrepentimiento. ¿Qué es lo que he creado?, dice en algún momento Borges, poniéndole palabras al rabino. ¿Qué es lo que yo he creado? En esa manifestación está. Por eso cuando uno, lo dijiste bien, Cristian, también, el relato es poderosísimo. Poderosísimo el relato. Y lamentablemente, como dice la neurociencia, la mente es muy fácil de engañar. Muy, muy fácil de engañar. Pero vamos a resistir. Y posiblemente, como Humphrey Bogart, Rick Blay le dice a Ilsa, le dice, Ilsa dice, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Y nos vamos a enamorar de los libros, de los oyentes. O tal vez, como diría Cándido, recordando a su maestro Pangloss, decía, estamos en el mejor de los mundos posibles, porque nosotros somos el centro del universo hoy. El momento Kairos, los otros los conocemos. Ya los conocemos a los otros tipos. Ya sabemos de qué se trata. Sabemos que esta sociedad está armada de otra manera y con otros condimentos a los que nosotros no pertenecemos. Por eso yo tengo un amigo que me dice, mi amigo Cristo me dice, Rodo, trata bien a todo lo que sea electrónico, porque a lo mejor tratándolo bien, cuando le toque a usted que lo van a ejecutar, dice, le tengan compasión. Mi amigo Cristo Pepe me dice así. Y le digo, está bien, dice, me van a tener compasión, pero a mí me van a matar antes que todo. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo que me declaré que no soy ser humano. No puedo representar. Mañana, si me tienen que mandar en representación de la humanidad a un planeta vecino que se descubre, a mí no me van a llamar. Seguramente. Por decir,
señor Rodo, usted va a venir, ¿qué voy a ir si yo no soy humano? Entonces, en esa resistencia unipersonal, casi solitaria, porque lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo a esto, represento también la posibilidad de cambiar las cosas. No lo digo únicamente con la inocencia de hacer una ironía, sino lo digo con la persistencia de alguien que quiere cambiar las cosas. Y nos acercamos a la biblioteca, a la música, y nos preocupamos por hacer algo diferente. No es lo mejor, lo sabemos, con nuestras equivocaciones. Por eso cuando en estos tiempos, como dice Isaac Asimov, un robot es una singularidad. La física cuántica tiene muchas singularidades en su proyecto de ciencia. Pero ¿por qué nosotros en algún momento no ser la singularidad de representar, aunque seamos muy poquitos, un mundo diferente? Y es posible que a lo mejor cambie. Es posible. No lo podemos asegurar porque son muchos siglos de Sísifo. Sísifo engaña a los dioses y el castigo fue el Averno, la parte más profunda del inframundo, y al tipo lo castigaron subiendo una piedra hasta una cima, la piedra caía y otra vez Sísifo por la eternidad subir la piedra. Por eso dicen algunos románticos que cuando nos toque ir al inframundo, por un segundo ayudarle a sostener la piedra a Sísifo, porque fue castigado por decir la verdad. Por decir la verdad. Por decir la verdad de los dioses y no encubrir a nadie. Y eso tiene su costo en estos tiempos. ¿Qué más, Pepe? Otro mensaje al 1342-436-6432. Hola, gente del refugio, los saludo tempranito. Hace mucho que no los escucho, pero ya retomamos el ritmo. Un gusto, los saluda con cariño Ana María. Gracias, Ana María. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otro mensaje. Buenas noches, mis queridos refugiados. Presente. ¿Será que puedo celebrar que ya se va el verano? Nos pregunta. ¿Cómo está el mundo, por favor? Dice. Yo también plantaré el cerezo por mis hijos y por mi nieta y por la esperanza. Mensaje de Claudia. Ahí está, me encanta eso. Lo vamos a hacer. No todos somos lo que nos subimos a la construcción de los misiles. Hay otras cosas sencillas. El otro día yo tengo una vecina que estaba renegando porque no le salía la mermelada de durazno, Pepe. No me digas. No le salía. Y renegaba y venía. Y también el mundo se cae a pedazos. Y nosotros tenemos que estar firmes porque nosotros somos parte de algo grandioso que no todos lo miran. En muchos lugares. Entonces, con esa soberbia terrible del fanatismo, nos han alentado a que dejemos de plantar el cerezo, como decía Claudia, para ir y plantar a lo mejor maldades en otros lugares, en otros surcos diferentes. Mirá, yo digo que si hay algo que nos llevó a un impacto de la sociedad que tenemos es que no desear es pecado, tenés que desear. Si vos no deseás algo en este mundo, sos un pecador. Estás expulsado de todos lados. Como hay para desear todo, desea tranquilamente, porque está todo al alcance de tu mano. En poquito o en mucho. De levantarme y decir, che, voy a ver si, no sé, como mi amiga que quería hacer una mermelada de durazno y andaba renegando, como hay un tipo que anda renegando para ver dónde le mete una bala y un misil para destruir miles de personas y estamos todavía sacudidos porque si tiran la bomba atómica y no la bomba atómica. De ese lugar es donde yo me planto ahí. Que todos podemos tener deseos, todos. Pero el deseo, como decía Solón, uno de los 7 sabios griegos, tenemos que tener un límite porque existe el otro.
El otro no es que me va a limitar mi libertad, sino la vamos a construir juntos. ¿Viste aquello que dice mi libertad termina donde comienza la del otro? Todo lo contrario, mi libertad comienza con el otro, con el compartir, con el administrar la gestión del conocimiento. Sigmund Freud dice que una parte de nuestra mente le llama racionalización, que a través de la racionalización justificamos todos nuestros actos para calmar nuestras ansiedades y nuestras culpas. La pucha, está muy bien eso. Entonces, la era de la justificación. Entonces, yo me justifico si le tiro misiles al otro, mi vecino, dejo el auto donde sea, de las cosas pequeñas, a las cosas más terribles que nos suceden, tenemos que recoger el guante blanco, como esa leyenda de que aparecía un ser mitológico y tenía un guante de hierro y un guante de lana. Dejemos el guante de hierro, ofrezcamos el guante de lana. Y esto no significa, como decía Jesús, si me pegan en una mejilla voy a poner la otra. Tenemos que ser hábiles, tenemos que resguardarnos, tenemos que saber cómo resguardar esa historia. Entonces, con esto de la era de la justificación y que todo se puede desear, no hay pecado para nada. No hay responsabilidad, no hay culpa, bajamos las ansiedades y las culpas, dice Sigmund Freud. Pero ¿qué pasa? Acá salta algo que se llama daños colaterales. A veces por no ser mesurado, por no decir, voy a pensar, esa frase prosaica, 10 segundos voy a pensar un ratito, se forman cosas terribles, cosas espantosas. Nosotros también, Pepe, ya está, sacó la palita, ahí trae la semilla el querido amigo Ernesto Gay y vamos a plantar el cerezo, Pepe. Muy bien, ahí me está. parece perfecto. Bueno, 22:56 minutos, vamos a la música ahora y vamos a compartir un tema que nos sugirió justamente la intérprete, la cantante sanavecina Patricia Barrio Nuevo, que se comunicó con nosotros el miércoles anterior, así que bueno, aquí está entonces Patricia con su tema. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo,
porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Hermoso tema, ¿eh? Patricia Barrio Nuevo, Una Palabra. El amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y no solo el amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Boxes GNC, venta y colocación de equipos de GNC, Casa Central, López y Planes 5048, diagnóstico computarizado, renovación de obleas, prueba hidráulica en el día. Nos eligen porque somos los mejores. Boxes GNC. ¿Estás buscando un mejor plan de salud? Desde Jerárquico Salud tenemos las mejores opciones para vos. Descarga la app Seamos Socios. Elegí tu plan de salud y asociate online en solo 3 pasos y sin moverte de tu casa. Jerárquico Salud. Somos socios. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 3-10-14-9. Chutney Barón de Medici. Un regalo que habla de vos. Ventas por mayor y menor. Instagram Barón de Medici. Para comunicarte con LT10, hacelo también a estas líneas telefónicas fijas 0342 4 520 187 o 4 520 188. Multimedio UNL. Información confiable en todas las plataformas. Agenda cultural de la UNL. La UNL abre la convocatoria para el 5º número de La Boya, revista de artes escénicas. Se recibirán artículos hasta el 31 de marzo que abordará la problematización de las prácticas escénicas y los contextos en los que se desarrollan. Consultas y más información a través del correo revista.laboya@unl.edu.ar o en www.unl.edu.ar/noticias. Informate más en www.unl.edu.ar o al teléfono 457 1143. Los caminantes encontraron el lugar, cada cual con sus quimeras. Desmontaron sus utopías, sus memorias, sus baldías ambiciones y desplomaron sus dogmas. Se quedaron desnudos, desiertos de armas, sin protección, sin escudos, porque ellos lo sabían de antes, de muy antiguo, que estaban en el refugio. Y ahora, en el refugio, grandes voces de la música internacional. Hoy, Leslie Gunderman, quien nació en Nueva York el 7 de marzo de 1962, conocida por su nombre artístico de Taylor Dayne. Es una cantante y actriz
estadounidense. Tuvo una subida notablemente rápida a finales de los años 80, llegando a estar en los top 10 de ventas por su segundo sencillo, el primero, como Taylor Dayne, Tell It to My Heart. Dayne comenzó a cantar profesionalmente después de graduarse de la escuela secundaria. Una vez que terminó la universidad, comenzó a cantar como solista. Su primer intento fue en 1985. En sus comienzos llegó a ser comparada con Madonna, pero fue su poderosa voz la que rompió con tal comparación. Algunos críticos especializados han alabado su voz, que también se pensó que era de una cantante afroamericana. Grandes voces de la música internacional en el refugio, hoy Taylor Dayne. Saying goodbye is never an easy thing, but you never said you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free. But I know in time we'll be together. I will try to stop you now from leaving, 'cause in my heart I know love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back to my arms, where you belong. Sure as stars are shining, one day you will find me again. It won't be long. One of these days our love will lead you back. One of these nights, well, I'll hear your voice again, and you're gonna say how much you miss me. You'll walk out this door, but someday you'll walk back in. Darling, I know this will be. Sometimes it takes some time out on your own now to find your way back. Love will lead you back. Someday I just know that
Grandes voces de la música internacional en el refugio. Hoy Taylor Dayne, El amor regresará. Las mujeres toman siempre la forma del sueño que las contiene. (23:10) en el país. En Santa Fe en este momento tenemos 20 grados 3 décimos de temperatura. Mensajes al 342-436-6432. Saludos a Gustavo de Esperanza, que nos mandó una sola palabra, Sí. Temazo. Temazo. Puso, Ese Gustavo lo bailaba yo en Los Lentos, en discoteca El Tropezón se llamaba. Así. Discoteca El Tropezón. Mirá si era fina, Pepe. Sí, me imagino. De alto nivel. Me imagino. Sí. Con ese nombre. No, primero que no podías ir sin cuchillo. Y suponiendo que vos entrabas y mostraba el cuchillo, estaba desafilado, ahí estaba un afilador con la siringa. ¿Viste la siringa? Claro, sí. La siringa, vos sabés que es de la mitología griega. Siringa era una ninfa. Y Pan, el dios de la música, uno de los amigos de Baco, del dios Baco o del dios Dioniso, siempre estaban de joda, le gustaba la joda. Y Pan la mira a Siringa, porque generalmente las ninfas eran protectoras de lugares y ella era protectora de un bosque. Y justo Pan pasaba por ahí, andaba, digamos, como matando el tiempo, para no decir un epíteto. Y la ve y se enamora. Él entra a seguir por todos lados y entra a correr, a correr, a correr. Y vos sabés que no tenía opción, ya la tenía acorralada para poseerla, Pan. Y se encuentra ella con el río que era su padre. Para hacer un mito, vamos a hacerlo con todo. Claro. Vamos a hacerlo con todo. Y él dice, padre, ¿qué sucede, hija? Dice, me está persiguiendo Pan y me quiere poseer. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es, si querés, te transformo en cañaveral. Entonces el padre, para protegerla, la transforma a Siringa en el cañaveral. Cuando llega Pan, no encuentra más que un cañaveral. ¿Qué hace Pan, Pepe? ¿Qué hace? Corta el cañaveral en distintas longitudes y ata una al lado de la otra a los cañaverales y hace la siringa, ¿viste? Que son de los afiladores. Así que cuando lleva discoteca El Tropezón, sacaba el cuchillo y si estaba desafilado te lo afilaba. Mirá vos. Pero con una ventaja, ¿eh? Sí. Nadie podía llevar un cuchillo más largo que el otro. Ahí tomaba medidas. Era para que no exista ventaja. Bueno, y yo me imagino que Gustavo, este tema lento escuchado, lo habrá bailado en la fábrica. Claro, ahí en Esperanza. Sí. Yo justamente le contaba hoy a Corcho cuando llegué que yo nunca fui a bailar a discotecas fuera de Santa Fe. Yo no conozco todo lo que por ahí me cuentan, la fábrica, lo que era en Esperanza, San Carlos. No he ido yo. No, nunca, Pepe, he ido. Yo era más local, ¿viste? Era más de ¿cómo es? ¿Cuál es otra? Pitoc, me dice. Pitoc, mirá, sí. Antes que la fábrica. Antes que la fábrica. No, yo era más de acá, de los bailes Villadora, Pepe, por supuesto. La Volanta. La Volante una sola vez fui a San Toto. San Toto. Sí, cuando porque había caído en desgracia, después la compró otra persona. Y vos sabés que hay una historia muy oscura con respecto a apariciones en la Volante. Sí, una historia paranormal. No la voy a contar porque la voy a contar mal, pero me han contado esta historia, no la tengo muy bien aprendida. Bueno, otro mensaje dice, hola, buenas noches, Pepe y Rodo, qué temazo. También en este caso, María Inés. María Inés, fíjate, María Inés, que justo esté el muchachito que te gusta, se va arrimando donde estás vos bajas la mirada, él te mire, vos lo mirás y se arrima y te dice, ¿quiere bailar, María Inés?
porque te va a tratar de usted, ¿viste? No sé cómo hoy en día los chicos, ¿viste? Te cabecean. Hay baile que tenés que cabecear, Pepe. ¿Todavía? Sí, hay bailes que Eso era una cabecean. costumbre de hace muchos años. Sí, nosotros tenemos. Tenía que cabecear, entonces se saca a bailar y con este tema, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Está muy bien. Bueno, otro mensaje al 3412-436-6432. Buena noche, nunca bajemos los brazos, nos dice Gustavo Gaviota. Muy bien, Gustavo. Nunca hay que bajarlo. Mirá, hemos dejado también de tener una cultura, más allá de las mascotas que tenemos, de pensar en la naturaleza como algo en una instrucción profunda en la educación primaria y secundaria. Hablar de los animales. Porque podemos aprender un montón de los animales. Mirá, hay unos lobos grises se llaman, tienen su nombre obviamente científico, que tienen varias especies. Es una sola tronco común con varias especies que habitan la Siberia, Eurasia, y mirá la particularidad que tiene. Por eso decía esto de aprender de los animales. Tienen los dos perros alfa, los dos lobos alfa, el macho y la hembra, son los líderes, son los reyes, el rey y la reina, y cazan en conjunto. Todos cazan en conjunto. Los que no pueden cazar se quedan en la nidada. Mirá este detalle maravilloso de la naturaleza, como para enseñarnos cosas. Entonces salen a cazar y agarran la presa. Y el macho y la hembra alfa, el matrimonio, digamos, se queda a un costado. Primero comen los animales que acompañaron esta expedición a buscar el alimento. Una vez que terminaron, recién come el macho alfa y la hembra alfa, para proteger la manada, y le llevan la comida a los que quedaron en la nidada. Hace rato que no veo eso en las gestiones políticas. Así que mira qué interesante, pero es cierto, hay que resistir, Gustavo. ¿Qué más, Pepe? Otro mensaje al 1342-436-6432. Hola, Pepe Rodolfo, ¿cuánto tendríamos que comentar? Nos dice. Tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo, pero hoy fue un día terrible y ni dormir podemos. Mensaje de José desde Rafael. José, ¿cómo está, José? Por la tormenta, me imagino, ¿sí? ¿Podrá ser por eso, Pepe? Seguramente, no nos aclara. No nos aclara. Uh-huh. Pero bueno, hay que bajar los niveles, relajarse en la cama. Yo tengo una técnica que es la respiración cuadrada. Son 6 segundos para tomar aire, retenerlo 6 segundos, si podés un poquito más mejor, largarlo, retener otra vez y formás la respiración cuadrada. A mí me ayuda mucho. A veces cuando uno no puede dormir, que anda masticando cosas, ¿viste, Pepe? Que a veces en la noche se te presentan esas cosas. Pero mira, una de las cosas para no pensar tanto es darle instrucciones precisas al cerebro. El cerebro, cuando vos lo reprimís en algo, no quiero pensar en tal cosa porque me está poniendo mal. No, dale una razón. Es decir, mira, no quiero pensar en esto, mi querido cerebro, porque a mí me provoca esto. Dale razones y llévalo a cabo todos los días y el cerebro va a tener una instrucción habitual, como es cuando sucedió que empezaste a lavarte los dientes. Automáticamente te lavas los dientes y vas a suprimir porque le diste una orden al cerebro que lavarse los dientes es favorable a tu dentadura, o un montón de instrucciones que tienen que ver cómo cambiar tu actitud frente a la vida y cómo ordenarlo al cerebro y darle órdenes para que participe de esta gestión de ordenarte la vida. Y a veces cuando uno tiene ese problema, relajarse. La respiración, posiblemente, hay otros métodos. A mí me sirve la respiración. Es el mejor de los caminos para ir en busca de estar un poco más tranquilo. La respiración cuadrada te baja el ritmo cardíaco
y verdaderamente a mí me relaja. Así que, José, relájese, déjese estar. Bueno, acá nos aclara, José, dice, no amigos, dice, por situaciones del trabajo y como vos, Rodo, dijiste, por la falta de amor. Dice que lo tienen sí los animales. Nos manda un abrazo, José. Bárbaro. Yo sé, José, que sabemos desde el refugio que vos sos un amoroso con la naturaleza, desde siempre. ¿Qué más, Pepe? Por Otro ahí? Mensaje más al 13-412-436-6432. Hola, Rodo y Pepe. Dice, el tropezón era también una bailanta en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, donde está la represa de Yacyretá. Yo arranqué la construcción de Yacyretá e íbamos a esa bailanta. Imagínate esa bailanta correntina hace 56 años atrás. Abrazo grande, Guillermo, desde Guadalupe Oeste. Mirá, Guillermo, sí, conozco Ituzaingó, es una localidad pesquera de la hostia. Pero mirá vos, yo lo dije, el tropezón. El tropezón, acá en Santa Fe, en las vías de calle General Paz y Pedro Centeno hay como una esquinita y había ahí un boliche que se llamaba Vinoteca El Tropezón. ¿Te acordás, Pepe? No, la verdad que no me acuerdo. Sería la vereda... Ubico el sector. Sí, la esquina sería la esquina sur-oeste. Ahí estaba. Porque yo era habitué, porque me acodaba en el mostrador, ¿no? Era habitué porque había un par de mesas de billar. Aparte vos vivías muy cerca. Y claro, yo vivía ahí, estaba en Pedro Centeno, hasta que me cambié ahí en Calle Alvear. Pero ahí se llamaba Vinoteca El Tropezón. Hay una historia muy triste ahí, pero esas son historias de uno y del barrio, Pepe. Claro. Sí, porque involucran gente amiga. Yo no tengo gente amiga. Una historia muy fea. Pero bueno, así que estamos de tropezón en tropezón, Guillermo. 22 minutos, Rodo. Tenemos que agradecer que nos han entregado un libro. Le agradecemos a Gaby Parajón, nuestro compañero de tareas, operador aquí de la radio. El libro se llama Sobre la indignidad intelectual, pertenece a su tío, Carlos Parajón. Prometemos por supuesto leerlo y después tratar de compartir algo acá en el refugio. Sí, cómo no. Podemos mencionar algo de lo que dice: la claridad alcanzada en todas las obras del autor se basa en el análisis crítico de la mediación metafórica de la verdad y en la asistencia que la capacidad expresiva de la lengua materna ofrece al libre ejercicio del pensamiento. Los resultados consiguientes de tal tarea crítica han permitido revelar las ideas restrictivas que dominan las particularidades de la conducta verbal y del pensamiento en la actualidad. En el presente libro se trata de esclarecer la defección de quienes, estando habilitados como intelectuales, han abandonado la responsabilidad que hubieran debido asumir. El resultado de sus consecuentes enseñanzas muestra hasta qué extremo han favorecido de este modo la indulgencia ante las falsedades y los excesos. Y si querés te leo el prólogo. A ver, Pepe, dale, cómo no, aprovechamos, cómo no, porque vamos a pegarle una vuelta al libro y vamos a traer algún artículo, querido amigo Parajón, que me guste a mí. Está bien. En el presente escrito se intenta precisar el concepto de indignidad como una carencia, como la defraudación de la responsabilidad debida de quienes se consagran a la actividad intelectual. Su significado no alcanza a precisarse con la declaración de las opuestas acepciones derivables del concepto de dignidad. Cuando se pretende pensar en la carencia del bien debido, es necesario advertir las dificultades que ofrecen la lengua que actualmente se habla y el concepto de verdad definido en relación con las cosas. Las insuficiencias teóricas de la educación y la defección intelectual de lo que se pasó en silencio y hubiera debido esclarecerse, se advierten hoy
en su gravitante influencia en una conducta complaciente ante la falsedad y la injusticia. Lago Puelo, Chubut, diciembre de 2023. ¿Cómo no? Va a ser interesante. Siempre uno encuentra este tipo de personas que se suben a su atalaya de una observación un poco más lejana a la nuestra. Me hace acordar esto del lenguaje y la pertenencia al lenguaje, la verbalidad como tal. Khalil Gibran, el libanés, por razones políticas se tuvo que ir del Líbano y estuvo en Estados Unidos. Y a pesar de que todavía no estaba muy arreglado el tema político, prefirió arriesgarse porque dice que en Estados Unidos estaba perdiendo la lengua materna. Y en eso la imposibilidad de construir su conducta en torno a eso que acá el autor del libro que tenemos en mano creo que debe tratar por ese lado. Carlos Parajón. Carlos Parajón. Así que bueno, vamos a tenerlo, Pepe. Bueno, no? 342-436-6432. Buenas noches. La mejor música en el refugio. Gracias por pasar un tema cantado por Patricia Barrio Nuevo. Sigan difundiéndola, nos dice Alicia desde Guadalupe. Hermoso, Patricia Barrio Nuevo, lo que canta. Teníamos ciertas dudas con Pepe si alguna vez vino al refugio. No acá, cuando estábamos enfrente, Pepe. Puede ser, sí, la verdad que sí. No lo recuerdo. Mira, yo recuerdo, ¿sabés dónde recuerdo? Que ella trajo un perfume exquisito trajo. Un perfume exquisito. Y yo le pregunté qué perfume era. Pero no lo vamos a comentar porque a las mujeres no hay que decir qué perfume usan, que es exquisito, porque lo copian. Y después las mujeres se enojan que uno dice, che, qué perfume exquisito que tengo. 23, 26 minutos, ¿compartimos la música? Ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y un
una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. La música en el refugio con Joaquín Sabina, Lo niego todo. La pintura no tiene público, tiene miradas, tiene ojos de la misma manera que el drama tiene espectadores. Una pintura es la representación del drama de la luz. ¿Estás buscando un mejor plan de salud? Desde Jerárquico Salud tenemos las mejores opciones para vos. Descarga la app Seamos Socios, elegí tu plan de salud y asociate online en solo 3 pasos y sin moverte de tu casa. Jerárquico Salud. Somos socios. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 3-10-14-9. Boxes GNC. Venta y colocación de equipos de GNC. Casa Central López y Planes 5048. Diagnóstico computarizado, renovación de obleas, prueba hidráulica en el día. Nos eligen porque somos los mejores. Boxes GNC. Para comunicarte con LT10, hacelo también a estas líneas telefónicas fijas: 0342 4 520 187 o 4 520 188. Multimedio UNL. Información confiable en todas las plataformas. Y ahora lo invitamos a realizar un viaje imaginario al pasado para rescatar etapas desconocidas en la vida de personas y personajes. Cosme Maciel había nacido el 27 de septiembre de 1784, siendo bautizado el 1 de noviembre en la ciudad de Santa Fe, de la entonces Intendencia de Buenos Aires, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Maciel se dedicaría al comercio y a la navegación fluvial, haciendo negocios con Entre Ríos, Corrientes, el Paraguay y Buenos Aires. Fue también un excelente constructor de buques para el tráfico fluvial. Cosme se adhirió a la Revolución de Mayo y, aunque deseara unirse a la expedición al Paraguay, dirigida por el general Manuel Belgrano, terminó por renunciar en su intento por hallarse sola y enferma su madre. No obstante, transportó buena parte de las tropas a la bajada del Paraná. Un año y medio más tarde colaboró en la construcción de las baterías de Rosario, dirigidas por Ángel Augusto de Monasterio, talando árboles y transportando los materiales desde y hacia las islas. Presenció allí el primer izamiento de la bandera argentina por Belgrano.
Algunos dicen que también fue el encargado de izar esa primera bandera argentina. También socorrió a los heridos del combate de San Lorenzo y ayudó a alojarlos antes de su regreso a la capital. En julio de 1818, junto con Manuel Roldán y Juan Francisco Seguí, dirigió la revolución contra el gobernador Vera, acusándolo de pactar con los porteños a espaldas de los santafesinos y de José Artigas. Pero el pueblo, reunido frente al Cabildo de Santa Fe, eligió nuevamente gobernador a Vera. Viendo que los rebeldes se negaban a renunciar a su empresa, Vera renunció y se marchó a San Nicolás de los Arroyos. El Cabildo se negó a asumir el mando y al día siguiente el comandante Estanislao López entró con sus tropas a Santa Fe y simplemente se declaró a sí mismo gobernador. Maciel aspiraba al gobierno, pero aceptó los hechos y presionó al Cabildo para que eligiera a López gobernador titular. En 1819 fue representante de López ante Artigas y las negociaciones que llevaron a la campaña de invasión a Buenos Aires, que terminó en la batalla de Cepeda y el Tratado del Pilar. Fue secretario de López durante una parte de su campaña. A mediados del mismo año, de 1820, lo acompañó en su segunda campaña en la batalla de Cañada de la Cruz y en la de Gamonal. Poco tiempo después se comenzó a tener problemas con el gobernador. Se dijo que se debía que se habían dejado de lado a Artigas. Ya no asesoraba al caudillo en la época del Tratado de Venegas, siendo reemplazado por el ministro Seguí. En agosto de 1824, junto con el diputado Manuel Leiva, organizó una revolución contra López. Como necesitaban un militar para sublevar a las tropas, fueron a buscar a la cárcel al comandante Manuel Obando, que había emigrado de Santa Fe años atrás junto a Vera y que había sido tomado prisionero en 1820. Pero fueron delatados y arrestados. Obando fue fusilado al día siguiente. A los pocos días López visitó a Maciel en la cárcel y tras una entrevista lo desterró de la provincia, advirtiéndole que en caso de que regresara lo haría fusilar. Se instaló en las afueras de Buenos Aires, en la parte sur de la desembocadura del riachuelo, en una pequeña chacra a la que gustaba llamar estancia, cuya casa se encontraba en la isla que desde entonces conformaría un barrio que se llama Isla Maciel, ya que al intubar el arroyo homónimo hace más de un siglo que no es más una isla. Allí vivió el resto de su vida, dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y el comercio fluvial. Cosme Maciel falleció en Buenos Aires alrededor del año 1850. Estoy con los que dan migajas a los pájaros y cuentan cuentos de hadas a los niños, con los titiriteros y con los fabricantes de botellas con barcos adentro, de cajitas de música, de sueños, de candor. Raúl González Tuñón. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, volverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decirnos
me sirve la razón si tú no estás, si no estás, volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver, y aprendí a no querer tanto y a querer mejor, y a decir lo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más, y amar es darlo todo sin pedir ni esperar, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento una y otra vez. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás, volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver, y aprendí a no querer tanto y a querer mejor, y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí, si no estás aquí. La música en el refugio con Diango por volverte a ver. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? (23:42), 20 grados 2 décimos la temperatura, humedad casi toda, 99% en este momento, 1007,6 hectopascales la presión atmosférica. Si querés comunicarte tenés tiempo, al 3412-436-6432, estamos hasta minutitos antes de la medianoche. Una de las cosas que a veces pensamos en esto de cómo se van pergeñando las democracias, y las democracias modernas, las que hoy tenemos, no son tan lejanas a un montón de cosas que han sucedido desde el aspecto político y la gestión de la política. Porque si uno pensara que se derritieran en este momento todas las armas, todo lo que es bélico, todas las armas del mundo, quedarían desnudas ¿Cómo ejercerían el poder? Si el poder económico simplemente hoy, más hoy, es una traza electrónica en nuestros celulares. Transferí, bajás, venís, está ahí dando vuelta esa traza electrónica, que sería diferente si nadie tuviera la posibilidad de someter al otro. Pablo Gosnold, un sacerdote inglés del siglo XVII, 1600, fue uno de los que primero utilizó una palabra, caquistocracia. Caquistocracia. Estamos hablando 1600, el tema de los reyes,
un autoritarismo terrible, las guerras europeas entre los reinados, se venía un mundo complejo. No hablar de las guerras santas, la persecución de los inquisidores, una Francia e Inglaterra que siempre se tuvieron en quina, y fundamentalmente él decía, Pablo Gosnol, este sacerdote que escribió un montón de cuestiones sociológicas, caquistocracia, el gobierno de los peores. Eso es lo que él vislumbraba en lo que iba a venir en los próximos siglos. Y no eran Nostradamus ni San Malaquías y estos adivinos y cuestiones que tenían que ver con lo esotérico, sino empezó a analizar que desde ese lugar, ya conocido el Nuevo Mundo para los europeos, que esto no iba a ser una diferencia, sino todo lo contrario, querer adquirir aún más tierras. Pasó con muchas cuestiones, cuando en algún momento en el siglo XIV, época medieval de la China, 13-14, quisieron venir los chinos y lo pararon. Querían ir a Roma, estaban muy fascinados con el tema del cristianismo, querían ir a Roma. Y lo pararon, pero no lo pararon con violencia estos embajadores chinos, sino le dicen, no vayan allá porque hay guerra. Lo detuvieron a estos tipos que querían integrarse. Y dicen algunos historiadores que ese fue un momento importante en la historia, porque hubiese cambiado aquella fusión de esa China medieval con la Europa ya occidental, y pensada en conquistar nuevas tierras que fueron en América en el siglo XV. Entonces esa caquistocracia es la misma que utilizaba Séneca. Estamos hablando siglo I, más o menos antes de Cristo, después de Cristo, este pensador extraordinario, un estoico, aquel que decía que hay que ser imperturbable frente a la realidad que nos circunda. Y él hablaba de esta distocracia, decía él. Ya había en sus escritos cierta semblanza que luego obviamente Pablo Gosnol toma como elemento del gobierno de los peores. Es un pasaje casi de Minué a pensarnos qué nombre le pondríamos hoy, sacando democracia al gobierno del pueblo, únicamente gobierno de qué es ahora, de los peores, distópico, de las aristocracias, de las burguesías. Yo todavía no le encontré ese prefijo a la palabra gobierno, y no es del pueblo, no es de los peores, es de algo aún más oscuro, como la materia oscura del universo, que todavía no se sabe de qué se trata. Todavía quiero encontrar cracia. Ando buscando esa palabra que redondee las democracias modernas. ¿Cuál será la palabra que se pueda pergeniar para verdaderamente definir en una síntesis lo que sucede en el mundo? No lo sé. Queda abierta como una expectativa a este entorno. ¿Cómo andamos de horario, Pepe? 23:48 minutos. ¿Hacemos algo de música o ya estamos como para irnos, preparar las maletas, Pepe? Bueno, vamos a compartir un poco de música entonces y después nos despedimos. Dale, cómo no. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel,
Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. De la soledad. En tu nombre, en tu nombre. La música en el refugio con Gustavo Cerati, Cactus. 23:53 minutos, estamos en la parte final ya, pero tenemos mensaje, Rodo, al 342-436-6432. El sistema te absorbe, te mimetiza, te empodera, te galardonea, te denigra y te excluye y te asigna un lugar, no siempre lleno de virtudes, sino más bien plagado de hipocresías propias de un conjunto de normas y prejuicios que dictan los estereotipos sociales impuestos. La vida nos asigna también un lugar más distendido, austero y propio de cada humano, con sus aciertos y errores. Yo estoy ahí, en ese lugar, el que todos deberían conocer y escuchar, en el refugio. Sencillamente espectacular, nutritivo y coherente, todo un refugio. Saludos, este mensaje es de Cristian. Gracias, Cristian. ¿Qué más, Pepe? Último mensaje. Sí. Dice, hola gente del refugio. Dice, yo llamaría la época de la chantocracia porque está dividida así. La avenida en dos, en chantas y el honesto. Y lamentablemente son un poquito más los chantas, por eso se llamaría chantocracia. Gracias, nos dice Ana María. Gracias, Ana María. Nos estamos yendo porque nosotros no tenemos calabaza, Pepe, tenemos, ¿cómo es que te dije yo? Un puerro se nos va a transformar.
Gracias a Ernesto Corchogay, que estuvo en Ernesto. controles. Gracias también a Leandro Gay en planta transmisora. Leandro, un abrazo. Rodo, nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo martes. Exactamente, cómo minutos no. después de las 22, siempre aquí por el aire de LT10. Hasta entonces. El refugio